Hola, estamos con el doctor Pablo Fernández. Queríamos saber cuáles son las materias que ha impartido y cuál es el objetivo de estas. Bueno, dentro del área de psicología social o lo que la tradición de psicología social, la única materia que doy es psicología social de lo colectivo. Según yo, creo que esa era la idea general de estas materias dentro de la tradición psicología de la interacción, psicología de los grupos y psicología de lo colectivo, era desde los primeros semestres una muy buena idea. En el plan de estudios 2008 era que los estudiantes se enteraran, se interesaran, etcétera, por la psicología social desde el primer semestre. La psicología social, como cualquier cosa en la psicología, no es una cosa unificada. Si se pelean unas áreas contra las otras, cosa que no debería tener sentido, curiosamente dentro de la psicología social misma también se pelean. Hay corrientes en psicología y hay cierta razón, no de la pelea, sino de que haya diferentes corrientes, y es que creo que la psicología social, como en la psicología social se nota mucho, hay dos concepciones distintas del mundo, concepciones completas, irreductibles la una a la otra. El mundo visto como materia y como biología y como siguiendo leyes de causa y efecto, es decir, físicas, y el mundo como entidad simbólica, y la sociedad entendida como entidad simbólica, interpretable, etc. Y son más o menos irreductibles, no pueden hacer una mezcla, una complementación de esos más o menos, y por eso entiendo que haya dos corrientes diferentes. Esto lo digo porque son tres materias que hay en la tradición, y ahí sí depende, gracias a la libertad de cátedra que tenemos, depende quién profesor, porque cualquier profesor tiene todo el derecho dentro de esta universidad, que es un lugar muy bonito, de decir lo que se le antoje. Es decir, de usar el temario que esté oficial o plantear su propio temario y su propia concepción del mundo y su propio etcétera. Y entonces puede ser que los alumnos que uno recibe en cuarto semestre, que ya tomaron las dos materias anteriores, la hayan tomado de diferentes más o menos. Entonces yo lo que intento en hacer en psicología social de lo colectivo, perdón que me alargue, pero bueno, es lo que sigue. Para hacer el temario de psicología, voy a dar clase de temario de psicología social. Para hacer el temario, la idea original, según la lógica de la psicología social, es que lo principal, lo primero, lo primigenio es lo colectivo, y después de lo colectivo, ya sea históricamente o como quiera uno, se desprende lo grupal, y hasta el último siglo XIX se desprende lo individual. Esa es la idea. O sea que en buena lógica el primer semestre deben dar psicología colectiva, en el segundo grupos y en el tercer individuo, pero también en una lógica didáctica. Dice, si damos primero psicología colectiva, cuando lleguen a cuarto damos individuo y hacer psicología colectiva, y entonces creen que toda la psicología es individual, entonces por eso se altera, lo cual es muy buena idea. Entonces, en suma, cuando llegan a cuarto, lo que yo hago es doy toda la psicología social, según yo, en el semestre, desde el punto de vista de lo colectivo, más o menos. Entonces repaso, creo, toda la psicología colectiva, lo que uno llama psicología histórica, y agarra uno psicología de la interacción. Los grupos siempre me han caído gordos, no sé por qué. Doy psicología de la interacción, pero mostrando que sigue siendo la misma psicología colectiva, ¿no? Entonces, eso hago. Obviamente me invento el temario yo, eso es lo que planteo. No sé si hay preguntas respecto a método, forma de evaluación, todo ese tipo de cosas. Hay un problema, que bueno, existe la libertad de cátedra para que uno haga lo que se le antoja, porque hay un problema, según yo, sí, pues no, sí. Hay un problema con las materias de la tradición de psicología social. Es título personal, pero bueno, mi argumento
cuando se expone una tradición, lo que se está haciendo es una tarea y una realidad, digamos, teórica, narrada, hablada, discursiva o lo que uno quiera. No existe la pretensión en la exposición de una tradición y de la vida o existencia de una tradición, el hecho de que eso pueda ser aplicable de alguna manera. Es real en tanto teoría, no tiene que ser real en tanto práctica. Entonces, de repente da la impresión de que hay una falta de coherencia o teórica o epistemológica en solicitar o que venga la materia de psicología social del colectivo venga acompañada de una práctica. Pensar también es hacer. La teoría también es práctica, hablar también es actuar, etc. Entonces no tiene uno por qué, si hablar es actuar, ahora aplíquese actuar en otro actuar distinto, no ve uno la lógica más o menos de eso, ¿no? Y entonces, a eso lo digo porque me permito el exceso de no dar prácticas cuando doy la materia, y esa es la justificación. La razón por la cual se dan prácticas en la materia de psicología social de lo colectivo es una razón que tiene que ver, por decirlo así, política o de grupos de poder o cosas por el estilo que no tienen que ver con la teoría tal cual. Hasta donde yo puedo argumentar o hasta donde me puedo acordar o inventar más o menos, la razón única por la cual hay prácticas en las tradiciones de psicología social es porque otras áreas, no digo nombres, otras áreas solicitaban y exigían que las suyas tuvieran prácticas y a lo mejor creo que con toda razón, pero entonces por esa razón se dijeron, bueno, prácticas para todos, aunque unos no las necesitaran y otros sí, y por esa razón desató las prácticas. Creo que si había alguna pregunta o duda sobre cuestiones, métodos de evaluación, etcétera, esas no se las digo. No sé si faltó algo más que quieran preguntar. ¿Por qué sería importante esto dentro del perfil del desarrollo del psicólogo? Todas estas materias. Mira, me parece fundamental y cada vez me parece más fundamental. Mientras menos aplicable o mientras más inútil parece una materia, creo que cada vez se está volviendo más fundamental, porque cada vez la cultura, la época, el neoliberalismo, la universidad, las facultades y los planes de estudio se están volviendo cada vez más técnicos, más aplicados, más capacitadores para el trabajo, más etcétera, y está perdiéndose casi, diría uno, el espíritu de la universidad. El espíritu de la universidad tenía que ver, diría uno, con una forma de comprender, con una forma de conocimiento, de elaborar conocimiento, de comprender la realidad, independiente de cómo se aplique eso o para qué se aplique. Creo que lo que daba la estancia en la universidad tradicionalmente, años 60 o 40 si uno quiere, era la obtención de una especie de criterio, no saberes técnicos sino un criterio general más o menos que le permitía a uno cuando salía de la carrera poderse emplear en lo que buenamente quisiera o pudiera, independiente, y su talento y aquello que había ganado estando en la universidad era una forma de hacer las cosas, una forma de tener sentido común, como de eso, la segunda potencia, un sentido común mucho más sensato, más o menos. Por eso podían estudiar, por ejemplo, todos los políticos mexicanos estudiaban la carrera de licenciado, aunque se dedicaran a la grilla, ¿no? Y así, o podían estudiar médico y no importa que te dedicaras más o menos. Pero eso lo que daba era el criterio. Creo que estas materias que de repente pueden ser de psicología social o de otra cosa, pero que no son aplicables, que no son aplicadas, que no tienen como objetivo la aplicación, lo que están dando es eso. Y eso me da la impresión de que es en mucho la esencia de lo que era la universidad, y cosa que se está perdiendo porque se está convirtiendo en un centro de capacitación para el trabajo, entre paréntesis, un trabajo que probablemente lo haya. Pero que si uno tuviera, no capacitación para el trabajo, si uno tuviera criterio o sentido común, uno sale y uno se inventa su propio trabajo,
busca su propio trabajo, se mueve de cualquier manera y no de lo que le digan que sabe o para lo cual le dicen que está especializado o experto, ¿no? ¿Alguna aportación que le gustaría hacer? No. No. Creo que con eso más o menos. Muchas gracias por su Pues colaboración. muchas gracias a ustedes.